Dios es hermoso. En este podcast queremos tener un encuentro con la palabra. Leamos y escuchemos la palabra de Dios todos los días y reflexionemos en ella para recibir el mensaje que nos quiere comunicar, pues sabemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 al 33. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte, colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. El salmo responsorial está tomado del Salmo 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor en todas las horas. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus angustias. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra, y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo
no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Los apóstoles reciben órdenes de dos fuentes distintas, los hombres y Dios, y ellos prefieren obedecer a Dios y asumir todas las consecuencias. Los hombres les prohíben enseñar el Evangelio, hablar en el nombre de Jesús y comunicar lo que ellos recibieron de su Maestro. Sin embargo, ellos deciden, a pesar de las consecuencias, obedecer a Dios y siguen comunicando el mensaje de la buena nueva del reino de Dios, el Evangelio de la salvación, el Evangelio que comunica vida nueva, el Evangelio que comunica esperanza, libertad, liberación, salvación de toda condena y de todo temor. Sin lugar a dudas, el mundo actual en el que estamos viviendo necesita oír este mensaje. No solamente los jóvenes, sino también los viejos, los niños, los adultos, los ancianos, todos en el mundo necesitamos abrir los oídos y el corazón para recibir el mensaje de la buena nueva de la salvación que Dios nos trajo. Una vez más escuchamos en el Salmo, uno mismo diciéndole al alma, recordemos que somos cuerpo y alma. Y nuestra alma recibe estas palabras. Alma mía, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Cada uno de nosotros hemos aprendido a caminar, a correr, a usar nuestras manos y a hacer cosas, a trabajar, a movernos, a transportarnos de un lugar a otro, a comer, a asearnos. Hemos aprendido a hacer muchas cosas con nuestro cuerpo. Sin embargo, en ese tránsito, en esa etapa o en esa práctica diaria, semanal y que sobre los meses y los años hemos practicado, puede ser que la realidad espiritual, la realidad de nuestra alma, la tengamos un poco descuidada. Hoy en este día, la palabra de Dios nos invita a despertar otras realidades de la vida humana, las realidades espirituales. El llamado que Dios nos hace a contemplar la belleza de su presencia, la hermosura de su verdad y el llamado que Él nos hace para estar con Él, para conquistar la vida eterna. Esto es, en definitiva, un regalo, una opción también, pero también una oportunidad que ojalá todos recibamos el gran regalo que Dios nos hace. Hoy, la palabra de Dios nos invita para que hagamos la prueba. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. El salmista ya hizo la prueba, ya lo conoce, ya lo experimentó y expresa con convicción: bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
Dichosos los que se refugian en Él. Jesús resucitado le dijo a Tomás: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Evangelio está lleno de expresiones misteriosas. Esta es una palabra que utilizamos mucho en la teología cristiana. El gran misterio, los misterios de la fe. Algo que está velado, cubierto, que no podemos ver plenamente todavía, a lo cual solo accedemos por medio de la contemplación de la verdad, por la fe, el don de la fe, el vínculo de la fe, el don de la fe que nos permite contemplar la verdad y captar y entender un conocimiento cierto, todavía invisible para nosotros, sin embargo, algo que ya sabemos, algo que ya conocemos, algo que ha sido revelado y que no obstante nos cuesta aprender y acceder a él. Es como aprender algo nuevo. Piensa por un momento cuando entraste a la escuela, al kinder, la primaria, secundaria o universidad, cuando tomaste un curso, una materia que otros ya habían estudiado. Pongamos, por ejemplo, a mí me pasó en lo personal, el cálculo diferencial y cálculo integral, las matemáticas. Cuando veíamos a los alumnos más avanzados, en los años más avanzados, en sus cuadernos de notas, esos símbolos extraños, no entendíamos ni papa. Eran símbolos que solamente veíamos como garabatos, pero no nos decían nada. Cuando entramos a la clase de cálculo y el profesor nos puso la primera ecuación diferencial, sencilla, básica, pudimos poco a poco ir entendiendo de qué se trataba y luego pasamos a ecuaciones más elaboradas en el cálculo diferencial para después pasar al cálculo integral. Igual, poco a poco esos símbolos y esos numeritos y esas ecuaciones se fueron entendiendo mejor. Y nos dimos cuenta cómo las matemáticas son un lenguaje que describen sistemas, porciones de la realidad física, con números. Las matemáticas es un lenguaje hermoso, maravilloso, exacto, puro. Es un don que Dios nos dio, las matemáticas, un lenguaje también, como lo es la música. También, si no tenemos estudio de la teoría de la música, vemos el pentagrama y todos esos símbolos sin saber de qué se trata. Nos llevaría años estudiar la teoría de la música para ir entendiendo el pentagrama, las claves, las notas, los compases, el tiempo, el ritmo, las dinámicas, etcétera, etcétera. La orquestación. Con estos dos ejemplos, matemáticas y música, que son también dos lenguajes que el ser humano puede hablar y con los cuales se puede comunicar, o comunicar ideas o aspectos del arte o de la ciencia. También el Evangelio es una ciencia sagrada. Es un lenguaje elevado. Es un lenguaje alto. No todo el mundo lo va a entender a la primera. No podemos forzarlo a nadie. Es necesario hacer un alto
parar, guardar silencio, poner atención y escuchar con atención y agarrarle el hilo al Evangelio. Hace muchos años, cuando me fui al seminario, un viejo amigo me dijo unas palabras muy sabias. Me dijo así: ahora que vas a estudiar la teología, agárrale el hilo y no se lo sueltes. Agarra el hilo desde el principio. Agarra el hilo. Así es con el Evangelio, con la palabra que estamos escuchando en este momento. Es misteriosa, es elevada. Exige que tú y yo hagamos un alto y pensemos, escuchemos la resonancia que produce interiormente esta palabra, el efecto, el impacto que produce en nuestro interior. Es posible que no entendamos. Sin embargo, Dios quiere que entendamos. Él quiere que comprendamos. Él se esfuerza. Él hace su mejor esfuerzo para que tú y yo entendamos lo que Él nos quiere comunicar. Y volvemos a decir lo mismo, estamos muy ocupados con nuestras cosas, con nuestras inversiones, con nuestras preocupaciones, pagando las cuentas, trabajando, limpiando la casa, cumpliendo con nuestras responsabilidades y compromisos. La mayoría del tiempo y las horas se nos va en ir corriendo de aquí para allá y de allá para acá, especialmente en este país donde se vive a toda velocidad. Casi no hay tiempo para estar tranquilos. Necesitamos encontrar ese tiempo todos los días, aunque solo sea por un minuto, para poder contemplar la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos ayude a entenderla. Voy a volver a leer el Evangelio. Fijémonos cómo es misterioso, cómo nos habla de una realidad superior, casi incomprensible, a la que no estamos acostumbrados. Vamos a leerlo una vez más despacito. Dice: el que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. El Padre ama a su Hijo. El amor consiste en poner en Él todo lo que el Padre es. El amor es darse. El amor no es, como lo dice el mundo, atracción, sentimiento y deseo, con un tono autocomplaciente y egoísta. El amor, en la definición de Dios, es darse totalmente al otro. Dios ha puesto todo, ha dado todo a su Hijo.
sin perder absolutamente nada, porque el que da no pierde. La expresión "el que cree en el Hijo tiene vida eterna" nos da a entender que no todos creerán en Él. Y se escucha dramático y triste decirlo, pero no todos recibirán la vida eterna. Está expresado en este pasaje: el que es rebelde al Hijo no verá la vida. Como vemos, el regalo, el don de la vida eterna es algo que se recibe o se rechaza. Pidamos a Dios que nos ayude a entender esta ciencia, este mensaje, este evangelio, y que vivamos con cuidado, atentos, sabiendo que hay más de lo que se ve, hay más de lo que se oye, hay más de lo que hacemos, hay más de lo que tocamos. Hay algo más allá de este mundo material. Vivamos conscientes y atentos y busquemos esas realidades. El Señor quiere enseñarnos. Esto es lo que los apóstoles enseñaban, las realidades eternas, las verdades eternas por las cuales ellos fueron castigados severamente, por lo cual ellos fueron silenciados por los hombres. Sin embargo, ellos no callaron. Siguieron adelante, pues Dios les ordenó que así fuera. Dios les pidió que enseñaran. Ese es el propósito de los apóstoles: enseñar el Evangelio, la ciencia sagrada, que contiene misterios vedados que serán plenamente contemplados ya sin cortinas algún día, si nosotros perseveramos en ello, si seguimos fielmente avanzando y buscando la verdad por los medios que Dios nos ha dado. La Iglesia, la Santa Iglesia Católica, sus enseñanzas están ahí y sus sacramentos son medios necesarios para poder apoyarnos y avanzar en el conocimiento de las grandes verdades y realidades eternas que Dios nos ha revelado en su Hijo Jesucristo. Gracias por escuchar, amigos y amigas, el podcast God is Beautiful. Dios es hermoso. Nos vemos la próxima vez. Bendiciones. Bendiciones para todos.